Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, hermanos. Capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2 del libro de los Hechos, hermano. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. A su nombre y a su gloria. Diga, tenemos una mosca aquí como que se quiere convertir a Cristo. ¿Qué será? ¿Ah? Yo vi ahorita a la pastora que estaba peleando con ella. Pastora Divina, cuando estaba cantando, yo vi que estaba peleando con la mosca aquí también. Hermano José Luis también. Gloria al Señor. A su nombre. Hechos capítulo 2, hermano. En Andrés estamos grabando. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermano, y vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 44. En adelante vamos a leer allí y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén, hermano. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Alabado sea el Señor. A su nombre. Vamos a orar, hermanos. Gloria al Señor. Padre, Dios bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Pedimos en este momento que seas tú obrando en nuestras vidas a través de este mensaje. Pedimos que nos hable, Dios. Solamente tú tienes palabra de vida eterna y necesitamos esa palabra. Sana mientras estemos predicando este mensaje, Dios, y el que escuche reciba sanidad. Liberta mientras estemos predicando este mensaje, mi Rey amado, y el que escuche reciba liberación. Consuela, mi Rey amado. Dios Todopoderoso, edifica. Gracias, mi Rey amado, que mientras prediquemos tu palabra, tu mano se mueva, Dios Todopoderoso, a favor de un pueblo que necesita en este momento de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Podemos sentarnos, hermanos, dándole gracias al Señor. Gloria a Cristo Jesús. El texto bíblico de Hechos capítulo 2, verso 44, que hemos leído en este día, hermanos, nos muestra lo que la iglesia primitiva era cuando inició la iglesia. Cómo era la iglesia primitiva. Y este verso nos indica algo muy importante. Número uno, la unidad en la que vivía la iglesia. Dice la Biblia que los que habían creído, todos los que habían creído estaban juntos. Y número dos, que los que habían creído tenían en común todas las cosas. O sea, que todos tenían lo mismo. Nosotros podríamos enmarcarlo en el tiempo y explicarlo conforme al texto literal. Está hablando de lo que la iglesia era y lo que la iglesia tenía, lo que la iglesia vivía. Vivían en unidad, vivían bajo la voluntad de Dios y tenían todas las cosas en común.
Los versos siguientes, el 45, el 46 y el 47, nos reafirma un poco de cómo era la iglesia, de la vivencia diaria de la iglesia y de cómo ellos se ayudaban mutuamente. Dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, empezó en Jerusalén, ¿verdad? No podríamos decir que estamos hablando de la iglesia nada más de Jerusalén. No, estamos hablando de todos los que habían creído. En este punto sabemos nosotros que habían creído mínimo 3,000 personas. Y digo mínimo sin mencionar los 120, porque esa fue la cifra, ¿verdad?, de los convertidos cuando Pedro predicó la palabra del Señor. A su nombre, gloria al Señor. Dice la Biblia, hermano, que la iglesia vivía en unidad y todos tenían todas las cosas en común. La gente vendía sus propiedades y de acuerdo a la necesidad que había en alguno, se repartían. La iglesia, de una u otra forma, empieza a ser visible. Ya la gente se identificaba quiénes eran los hermanos, pues estaban juntos y manifestaban siempre las mismas cosas. Dice la Biblia en el verso 46 que perseveraban unánimes en el templo. Un hábito que se ha perdido, el asistir a la iglesia, el templo, de estar en la iglesia orando. Ellos iban a la iglesia a orar, iban a la iglesia a estar con el Señor, iban a la iglesia para estar congregados, para estar como hermanos, iban al templo, pero también se reunían en sus casas. Dice la Biblia que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esta última palabra que he mencionado, estas últimas frases, sencillez de corazón, creo que es la característica principal que debe estar en todos nosotros como creyentes. Tener un corazón y manifestar esa sencillez. La iglesia hoy se ha envuelto en una sábana, hermano, de pronto en un manto, de pronto de arrogancia, y muchas veces aún los ministerios se arropan igual, y muchos obreros, muchas ovejas, muchos ministros se arropan igual, con una sábana, con un manto de soberbia, de vanagloria, ¿verdad? Y hace imposible que se viva como iglesia realmente. Nosotros tenemos que ser como Cristo fue, mi hermano. A veces nosotros llegamos a la iglesia con una actitud distinta a la que debería ser. Muchas veces llegamos a la iglesia con la actitud de ser receptor de alguna bendición en material que Dios esté necesitando y que le estoy pidiendo a Dios. Llegamos a la iglesia con esa intención. Muchas veces venimos con la intención de que Dios nos hable para que nosotros salgamos de pronto del estado depresivo o del estado en que nos encontremos. No sé cómo, de desespero, de angustia, deudas, no sé. Pero muchas veces venimos es así. Venimos para que Dios nos hable y nos diga cosas y nos hable el Señor. Y entonces salir disparado para que como prendido, ¿verdad? Como lleno de energía para poder resolver o afrontar tal cosa. Pero luego que pasan los días, otra vez tenemos que volver otra vez a la iglesia con la misma actitud de que se nos recargue las baterías para poder ir con esa palabra que hemos recibido de Dios. Realmente esa no debe ser la actitud nuestra de por qué nos acercamos a la iglesia.
Nosotros venimos a adorar y a glorificar el nombre del Señor. Amén. Y hemos venido a ser instruidos por Dios para vivir como iglesia. Eso sí hace falta, hermano, que nos instruyan para vivir como iglesia. Por lo general, hoy en día los mensajes en muchos lugares van dirigidos al alma de las personas, a sus emociones, van dirigidos a esa parte, hermano, del ser que es muy quebradiza, cambiable, frágil, ¿verdad? Es moldeable. Pero nuestra predicación ha de ser dirigida al Espíritu, que es donde radica, hermano, nuestro nuevo ser, que necesita el alimento del cielo para poder ser fortalecido. Si tus fortalezas nacen en el Espíritu, ningún quebrantamiento externo, ninguna situación externa va a hacer que tú te amilanes o que tú de pronto desfallezcas. Pero si tu edificación nada más radica en el conocimiento o en el sentimiento, en el estado espiritual tuyo del alma, es decir, que tú te sientas bien con las cosas para poder resolver algo, estamos mal. Nosotros tenemos que permitir que Dios obre en nuestro espíritu, y eso lo logra es con la palabra de Dios. Cuando llegamos con esa actitud de recibir palabra de Dios para ser alimentado, cuando llegamos con esa actitud de recibir palabra de Dios, hermano, para ser enseñados a ser iglesia, es diferente. Nosotros vamos a vivir una vida totalmente distinta. Se lo digo porque nunca llegué a la iglesia buscando de pronto, hermano, lo que le estoy diciendo. Creo que al principio de cuando llegué a Cristo, sí quería que Dios me pagara las deudas porque venía con problemas, ¿verdad? Pero cuando ya yo acepté a Cristo en el corazón, hermano, y Dios tocó mi corazón, ya yo dejé de pedir esas cosas. Yo buscaba era a Dios, quería pasar tiempo con Él, quería hablar más tiempo con Dios, quería alabar, quería conocer más de la Biblia, quería leer, quería orar, quería ayunar. Me interesaba todas esas cosas, no para que Dios me diera a mí otra, no, yo lo buscaba simplemente porque me hacía falta. ¿Me comprende? Me hacía falta, y entre otras cosas sentía que me había perdido por mucho tiempo algo muy hermoso y quería ponerme al día. Amén. En el conocimiento y en todo, y yo quería saber, y yo quería leer, y yo quería tener esa relación con Dios. Y de repente, hermano, me di cuenta que empecé a tener cosas en común con los otros. ¿Me está entendiendo? Porque yo veía que algún hermano, por ejemplo, manifestaba tal actitud, oraba de tal forma, hablaba de tal forma, hablaba en lenguas y yo no hablaba, ni manifestaba, ni tenía. Pero en la medida en que yo empecé a ir a la iglesia y a tener relación con Dios, yo empecé a tener cosas en común con los otros. ¿Estamos entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Eso es lo que quiero hablarles hoy. No voy a hablarle del marco histórico en el cual había una necesidad entre la iglesia y la gente vendía sus propiedades y le daba a cada uno de acuerdo a su necesidad. Yo voy a hablarle de todas las cosas en común que deben de existir en un creyente o en los creyentes. ¿Estamos claros, hermano? Gloria al Señor. Dice la Biblia que todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos. Estaban juntos. Estaban juntos. Esa unidad nosotros tenemos que tenerla, hermano. Estar juntos. Alabados al Señor. Somos una familia. La Biblia habla que somos la familia de la fe. Somos una familia. Y como tal deberíamos manifestarnos como familia. Pero muchas veces, como la idea de familia se ha perdido, y hoy en día la gente no tiene familia, la gente tiene casas, ¿verdad? Pero no hay familia, no hay un hogar realmente, no hay una familia realmente, no se vive en familia. La gente puede vivir bajo un mismo techo y jamás conocer lo que es vivir en familia. Muchas personas más se han casado y nunca han vivido en pareja, o nunca han vivido, como dice la Biblia, como una sola carne. Porque así dice la Biblia: dejará el padre, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. Y sin embargo, muchas personas se han casado y no han vivido nunca como esa sola carne. Entonces, nosotros cuando estamos en la iglesia, hermano, tenemos que aprender a vivir como iglesia. Y hoy en día tenemos que enseñarlo. Porque muchas veces nosotros traemos conocimientos del mundo, de la forma de cómo nos manifestamos o nos conducíamos en nuestras casas. Y traemos eso a la iglesia, amado, y así no es. Nosotros no podemos ser los mismos de antes. Por eso el apóstol Pablo reafirma a los hermanos de Éfeso que ellos no pueden vivir como antes. O sea, si usted es cristiano, usted tiene que ser diferente. Usted no puede vivir como antes vivía. La forma como usted actuaba antes no puede ser acá en Cristo. La forma como usted pensaba no puede ser en Cristo. La forma como usted de pronto resolvía sus problemas no puede ser lo mismo en Cristo. Si este texto bíblico de Hechos capítulo 2 dice que todos estaban juntos, y dice la Biblia, y tenían en común todas las cosas, es porque cuando usted se encuentre un cristiano, y se encuentre a otro cristiano por otro lugar, y se encuentre a otro cristiano, deberían tener los tres las mismas cosas. ¿Cierto, hermano? Y no estoy hablando de la parte física, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día de pronto la gente se está orientando mucho por el dinero, y se ha perdido de realmente, amado, lo que es la edificación cristiana. Por eso le digo, no venga aquí a la iglesia con una actitud de que Dios le dé plata, de que Dios le dé casa, que Dios le dé carro, que Dios le dé, no sé, ¿verdad? Beca. Bueno, usted venga con una actitud de aprender a hacer iglesia. Yo vengo a aprender a hacer iglesia. Porque en el mundo vivimos cosas que no son correctas y no podemos traerlas aquí, hermano, a los pies de Cristo. Tenemos que ser diferentes. ¿Estamos claros? Entonces, es necesario que se nos instruya. Gloria al Señor. Vámonos a Efesios, hermano. Capítulo 4, por favor. Ese texto bíblico a mí me gusta mucho. Verso, por favor. Efesios, capítulo 4. Verso 1. Mire lo que dice la Biblia. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice: yo pues, preso en el Señor. Hay que aprenderse los libros de la Biblia, hermano. Yo pues, ¿lo encontró? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: ustedes tienen que andar como es digno, así como fueron llamados. ¿Cómo fuiste llamado? Te llamó el Señor a formar parte de su cuerpo. Te llamó el Señor para hacer iglesia. Y tú tienes que andar como uno de la iglesia. Tú tienes que andar como uno del cuerpo. ¿Cierto, hermano? Usted no puede ser una persona que está en la iglesia, que está en el cuerpo del Señor y vivir como alguien del mundo. Entonces usted tiene que caminar dignamente, hermano, conforme al llamado que le han hecho. ¿Estamos entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Escuche bien. ¿Qué espera usted de un policía? ¿Que robe? ¿Usted espera de un policía que robe? Pregunto, ¿esperaría usted de un policía que robe? No. Usted esperaría que ese policía, por el contrario, ¿verdad?, obrara justicia. ¿Cierto, hermano? Pero si un policía está robando, lo toma las propias autoridades infragante y dice: hombre, es un policía. Lo primero que le van a decir es que usted no es digno de llevar el uniforme. Usted no es digno de formar parte del cuerpo policivo de la ciudad o del país. ¿Está entendiendo, hermano? O sea, que cuando uno es llamado a una vocación, o cuando uno es llamado a un lugar, en este caso Cristo nos ha llamado a ser cristianos, nosotros tenemos que vivir como tal. Tenemos que vivir como cristianos. Pero ¿cómo aprendemos a vivir como cristianos? Porque tenemos que aprender a vivir como cristianos. ¿Cierto, hermano? Entonces por eso es necesario la enseñanza.
Por eso es necesario que nosotros vengamos a la iglesia a hacer iglesia. Yo vengo a aprender a hacer iglesia. Alabado sea Cristo Jesús. Y aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ustedes tienen que andar dignamente. No pueden andar ya en borracheras. Ustedes no pueden andar metidos en billares, en bares. No pueden andar metidos en antros y en lugares donde... No. Ustedes son cristianos. Ustedes son ahora parte del cuerpo de Cristo y ustedes tienen que vivir como es digno de ese llamado. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, mire qué bonito uno aprende a hacer iglesia, amado, para poder vivir juntos, para poder estar juntos y tener todas las cosas en común. Recuerde que si usted se encuentra un cristiano en un lugar y se encuentra a otro en otro país, esos cristianos deberían tener ¿qué cosas? Las mismas cosas. ¿Cuáles cosas, amado? No estoy hablando del dinero, ¿cierto? Sino el comportamiento, ¿verdad? Tiene que ser el mismo, que usted lo vea, que son personas dignas, gloria al Señor, que son ejemplos. ¿Cierto, hermano? Gloria a Cristo Jesús. Pero vuelvo y repito, si nosotros venimos del mundo, alguien nos tiene que enseñar. Por eso Jesucristo duró 3 años con los discípulos, con los apóstoles, duró 3 años enseñándoles a ser personas. Oiga, qué tremendo esto. Enseñándoles a ser personas. Usted recordará el pasaje bíblico cuando Juan le dijo a Jesús, Jesús, no nos recibieron. Vamos a orar para que les caiga fuego y los consuma como el profeta hizo. Y el Señor le dijo, no, Juan, ¿tú qué crees de qué espíritu soy yo? ¿Cierto? Juan era belicoso. Entonces ahora era parte del evangelio, ahora era parte de la iglesia Juan y tenía que ser corregido, hermano. ¿Cierto que sí, hermano? A su nombre. Gloria al Señor. Pedro cogió una espada y la sacó, ¿verdad? Y le mochó la oreja a Malco. De una, se la mochó de una. ¡Juás! Y el Señor Jesucristo tuvo que repararle enseguida, hermano. Le restauró, perdón, la oreja a Malco, hermano. Tremendo, mi hermano. Porque la naturaleza del hombre es intemperante, ¿verdad? La naturaleza de responder de Pedro era así belicosa. La naturaleza de actuar de Juan también era la misma. Cada uno tenía su comportamiento, su forma de ser. Eran personas de diferente estrato, hermano. Escuche bien, pero Dios los moldeó a todos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los moldeó. Su palabra les enseñó, les habló. ¿Usted se acuerda cuando subió el Señor al monte? Se conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6, capítulo 7. Ahí le estaba enseñando a comportarse. Le estaba enseñando a ser nuevas personas. Le estaba enseñando que tenían que cambiar la forma de ser de ellos. Tenían que cambiar aún las enseñanzas que tenían. Porque nosotros, hermanos, tenemos que cambiar aún las enseñanzas. Porque venimos con enseñanzas malsanas. A veces enseñanzas familiares, ¿verdad? Que todos los Pereira somos así. Que todos los Gutiérrez somos así. ¿Cierto, hermano? Que todos los Manosalvas somos así. Que todos nosotros los Leones somos así. Que los Carrascal, todos somos así. Y así, hermano, ¿verdad? Esas enseñanzas tenemos que quitarlas. Entonces en Cristo nosotros aprendemos cosas nuevas, hermano. A su nombre. Verso 2, capítulo 4 de Efesios. Sigo leyendo, amado. Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso que ellos tienen que cambiar. Ellos tienen que ser otros. Verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Así tienes que andar, con humildad y con mansedumbre, soportándose. Ustedes se tienen que soportar con toda paciencia, los unos a los otros. Hermanos, tenemos que soportarnos y aprender a vivir en convivencia juntos.
Todos no tenemos las mismas características, el mismo carácter, la misma personalidad. Tenemos formas de ser distintas, ¿cierto, hermano? Si nosotros viviéramos todos en una misma casa, ¿verdad?, nos daríamos cuenta inmediatamente cuán diferentes somos. A su nombre. Tal vez usted no se ha fijado mucho en eso, porque usted siempre vivió con los suyos. Pero si usted analiza bien, usted se va a dar cuenta que usted los ha soportado porque han sido sus hermanos o son su familia de hace tiempo. Y ya ha aprendido un poco a soportarlo. Pero cuando usted se encuentra con gente, ¿verdad?, distinta, de diferentes familias, y las reúne en un lugar, y ahí comienza a surgir inmediatamente la personalidad de cada uno, y la gente comienza a fastidiarse. No me gusta la forma como tú dejas las cosas, no me gusta cómo tú haces el aseo, no me gusta tú cómo haces tal cosa, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus costumbres. Igualmente la forma de ser. Hay personas que son más lanzadas, hay otras que son más reservadas, hay unas que son intemperantes, hay unas que son de pronto prudentes y hay unas que no son prudentes. Hay unos que dicen las cosas y después que dicen, ay, eso lo dije yo, ya cuando lo dijeron. Entonces, eso es en el mundo. No nos aguantamos a la gente, porque el mundo es perfecto desde mi punto de vista. Pero desde el punto de vista del prójimo, no. Yo no creo que, no. ¿Sí me entiende, hermano? Cada uno de nosotros individualmente ve las cosas desde el punto de vista suyo, lo ve bien. Pero apenas llega el prójimo, las cosas cambian. Por eso hay algunos problemas también en las parejas. Que esto queda bien aquí, no que acá. No, que mejor aquí que acá. ¿Verdad? Y cosas así, precisamente por eso. Pero la Biblia nos dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Hemos aprendido a soportarnos, hermano. Soportamos a la esposa. Esposa soporta al esposo. ¿Ah? De pronto llega un momento en que dice, ay, ya no lo aguanto ya. Ya no lo aguanto. Pero luego, porque están casados, ¿verdad?, y hay hijos y todo, entonces dice, bueno, vamos a pasar este día. Y después otra vez viene el baño del amor otra vez, ya se le pasó ese día. Porque así sucede. Hay días en los cuales tú estás diferente. De pronto estás irritable, estás irritado, de pronto estás incómodo. Hay gente que de pronto siente desgano, apatía. Ay, que ya lo mismo, otra vez lo mismo. Mujeres que le toca hacer quehaceres en la casa y apenas están abriendo sus ojos cuando ya otra vez lo mismo, ahora me toca barrer, trapear, lo mismo de siempre. Pero hay otros días que no, que se levantan con ánimo y con amor, que quieren hacer todo y quieren, ¿verdad? Entonces son diferentes días y nosotros no sabemos soportar esos cambios y esa subida o bajada de las personas. Entonces el Señor nos dice que tenemos que soportarnos unos a otros. Oiga, qué cosa tremenda. ¿Sabe quién puede soportar? El más grande. A su nombre sea la gloria. El que ha crecido, ese puede soportar. Entonces necesitamos crecer espiritualmente para soportarnos unos a otros y comprenderlo. Hombre, sí, mi hermano, déjalo tranquilo, él es así, ya verá que se le pasa ahorita la rabia y viene otra vez, nos habla, está contento y todo. Dios está tratando con él, déjalo. Ah, no, nosotros cogemos más rabia, nos enojamos. Por eso es que yo le digo, con los ojos de Dios, tal vez en muchos de nosotros no tenemos todas las cosas en común. Amén. Y tenemos que ser enseñados por Dios. Yo tengo que ser enseñado por Dios. Usted tiene que ser enseñado por Dios. Amén, hermano. Y para eso estamos aquí, para que Dios nos enseñe. Por eso leemos la Biblia, para que Dios nos enseñe, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué dice el verso 3? Mire, qué cosa linda ese texto bíblico 3, me gusta, amado. Tenemos que estar, hermano, dispuestos a ¿qué? Solícitos. Dice, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar dispuestos, hermano, en guardar la unidad. ¿Cierto, hermano? Hombre, si sucedió algo, algún problema en casa, en el hogar, entre los hermanos, enseguida, hermano, ya, no. Vamos a buscar la unidad. Es la unidad en el Espíritu. Gloria al Señor. ¿Estamos claros? Estar dispuesto a eso. Pero muchas veces, aún en las parejas, no están dispuestos a buscar la unidad. Porque hay parejas que pelean, que discuten y todavía siguen la rasquiñita todavía durante 3 días, 4 días, 5 días y hasta a veces 30 días. No pueden, hermanos, rozarse, ¿verdad? Porque como se rocen por ahí, sí, enseguida se encienden otra vez. Y hay temas que están vetados, hay temas que están vetados. Hay temas que no se pueden tocar, que no se pueden hablar, porque como se hable sobre ese tema, pelea segura. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que ser solícitos, hermano, en guardar la unidad del Espíritu. Gloria al Señor. Está dispuesto a eso, dispuesto, hermano, a guardar la unidad. Preparado. Cuando usted vea que la cosa se va a salir, ¿verdad? Que ya está buscando camino para la pelea, para la discusión, para el quebrantamiento, enseguida usted vea, frene eso, saque el pie del pedal, alabado sea el Señor, desacelere, porque usted sabe que si sigue va a caer en el barranco de la discusión, de la contienda, hermano, y eso no es bueno. Aún en la iglesia también. Por eso estamos aprendiendo hoy eso, para poder ser iglesia, amado, y tener todas las cosas en común. Gloria al Señor. ¿Qué quiere el Señor? Verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Gloria al Señor. A su nombre. Ok. He empezado por este punto, hermano, porque yo sé que es difícil soportar a alguien que tú no soportas. ¿Cierto, hermano? Por ejemplo, mire, hay personas que usted ahora mismo no soporta. Y si yo le diría, mira, pero háblale. No lo voy a hablar. Pero atiéndelo, no lo voy a atender. Pero perdónalo, no lo voy a perdonar. Entonces, eso es muy común del mundo, ¿cierto, hermano? Entonces, cuando llegamos a Cristo, en Cristo tenemos que perdonar. En Cristo tenemos que perdonar. ¿Cuán difícil es perdonar, hermano? Hay personas que han vivido por años, hermano, con un perdón embolatado, hermano. Lo tienen ahí y no les sale. Yo hablaba con una mujer y me decía, pastor, yo le tengo un odio se lo tengo al padre de mis hijos, porque ese hombre me hizo mucho mal a mí. Y yo a él no lo perdono. Así me decía. Cierta ocasión se encontró con esa persona. En el mismo recinto se encontraron. Me contó posteriormente que se había encontrado con él. Me dijo, pastor, me encontré con aquella persona que yo le dije que yo no lo perdonaba. Y yo dije que ya lo había perdonado porque hice una oración. Y le dije, Señor, lo perdono. Pero ese día que lo vi ahí, me di cuenta que no lo había perdonado. Porque lo tenía cerca y el corazón me ardía. Y entonces le dije, pero usted tiene que perdonarlo, y de corazón. Me dijo, es difícil perdonarlo. Por supuesto, mi hermano, le estoy hablando de alguien que no conoce a Jesucristo. Pero una persona que conoce a Jesucristo sí puede perdonar. Porque el perdón, escúcheme bien, amado, el cual tiene que salir de nuestros labios, no va a ser influenciado por el alma, sino por el espíritu. Porque en el alma está el dolor. Y el que tiene el dolor, el alma, nunca va a decir perdóname. ¿Me comprende? Porque en el alma están los recuerdos, hermano. En el alma están los sentimientos.
Y nadie con ese sentimiento tan amargo va a decir, perdóname, nunca. La gente dice de labios para afuera, perdóname, pero mientras esté el alma allí, amado, sufriendo y con la bandera del odio levantada, nunca va a haber el verdadero perdón. Por eso es necesario la intervención de Dios. Y la intervención de Dios, ¿cuál es, amado? Que Él nos da de su espíritu y nos los pone en nosotros, hermano. Y nosotros con el espíritu de Dios es que podemos decir, perdóname. A su nombre. ¿Me ha entendido? O sea, ¿qué quiero decirle? Que lo que le he contado, lo que usted tiene que hacer, usted solo no lo puede hacer. Nosotros lo hacemos con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en el verso 4, somos un cuerpo, Efesios 4:4, somos un cuerpo y tenemos un ¿qué? Un espíritu, con el cual fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Es necesario que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Ahora bien, escuche bien, si dos personas dicen que son cristianas, una tiene el Espíritu Santo y la otra no, pero ambas se congregan en una iglesia diferente, yo pregunto, ¿serán iglesia? ¿Ellos serán iglesia? ¿O uno solo de ellos será iglesia? ¿Cuál será iglesia? El que tiene el Espíritu, amado. Porque los que habían creído tenían todas las cosas en común. Y una cosa en común que tiene que haber en la iglesia es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada de lo que le he hablado se puede. Yo no hubiese cambiado lo que cambié, hermano, sin el Espíritu Santo. No hubiese cambiado, hermano, nada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ha ayudado a mí para poder caminar en el Señor. Amén a su nombre. Hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos obliga a hacer la voluntad de Dios. Ezequiel 36:27 dice que Dios va a poner su Espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos. Y cuando dice que andemos en sus estatutos y que los pongamos por obra, se refiere a eso, a que el Señor sabe que tú tienes que perdonar. Y entonces Dios te dice, hey, tienes que perdonar. Y usted no sabe una cosa, mi hermano, que mucha gente está enferma precisamente por no dar un perdón. Hay personas que están enfermas, porque tienen un perdón ahí, hermano, un nudo, porque no han perdonado, no son libres, mi hermano, y eso trae enfermedad física. Pero el día que usted dice, bueno, verdad, yo para qué voy a estar anclado a este pasado, porque hay muchos barcos, hermano, que son de mar adentro, son barcos, hermano, de aguas profundas, ¿comprende? Son barcos de aguas profundas, pero están anclados, hermano, en una bahía, precisamente en la bahía de sus recuerdos, por causa de un perdón no dado. Y entonces tienen la amargura de lo que le hizo el muérgano aquel, ¿verdad? Porque así hablan del hombre o de la mujer, no, que me hizo esto y que me hizo esto y que me hizo esto. Mi vida hubiese sido otra si no lo hubiera conocido a ese vagabundo y ese, bueno. Eso tiene anclado el barco, hermano. Suelte ese barco de ahí con un perdón. Perdóname o te perdono, ¿cierto, hermano? Yo no perdono a tal persona, no te voy a perdonar. Son las expresiones y eso trae enfermedad. Pero como estamos viniendo a la iglesia para hacer ¿qué? Para hacer iglesia. Estamos viniendo a la iglesia para hacer iglesia. Estamos enseñados a eso, hermano. Entonces tenemos que dejar todas las cosas del pasado. Gloria al Señor. A su nombre y a su gloria. Vámonos a segunda de Corintios, hermano. Alabado sea Cristo Jesús.
Santo es Cristo Jesús. Y a su nombre. ¿Lo tiene? 2 Corintios 5, 17. Segunda de Corintios. Dice la Biblia. Segunda de Corintios 5, 17. Dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojo, hermano, cuando nosotros estamos en Cristo, escuche bien, si alguno está en Cristo, si está en Cristo, es porque esa persona tiene el Espíritu Santo. No está hablando si alguno está en la iglesia, no. Si está en Cristo, es porque tiene el Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos preocuparnos porque estemos en Cristo. Porque no es que tú estés en una iglesia, es que estés en Cristo. La salvación no está en que estés en una iglesia, la salvación está en que tú estés en Cristo. Y para poder estar en Cristo, el que certifica es Dios mismo. ¿A través de qué, mi hermano? De su Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros estemos ocupados y preocupados, ¿verdad? En que estemos en Cristo, hermano. Gloria al Señor. Tenemos que saber eso. Porque no es que una iglesia, la iglesia no cambia, ¿verdad? Pero Cristo sí cambia. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere al nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, mi hermano, usted no está en Cristo. Amén a su nombre. Le voy a poner el ejemplo más claro. Para que usted viva en este mundo, necesita estar en este mundo. ¿Cierto, hermano? Cuando usted está en el vientre de su madre, usted vive en el vientre de la madre. Pero usted tiene que salir de ese vientre. Y cuando usted sale de ese vientre, usted empieza a vivir ¿dónde? En el mundo. Y ya no vive ¿dónde? En el vientre de la madre. Nosotros estamos en este mundo cuando nacemos, pero luego tenemos que entrar a un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual que no se ve, se llama Cristo. ¿Me comprende? Y para poder llegar a ese mundo espiritual, nos tienen que parir en ese mundo. Y para poder nacer nosotros en ese mundo, tenemos nosotros, hermano, que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos lo ofrece, es el Señor nada más. Única y exclusivamente el Señor. Nada más. Más nadie puede dar ese nuevo nacimiento. O sea, usted no nace nuevamente porque usted haya querido. No, mi hermano. Nosotros nacemos de nuevo porque Dios nos hace a nosotros nacer en el mundo espiritual llamado ¿cómo? Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, en ese mundo, una nueva criatura es. Cuando los bebés nacen, son unas nuevas criaturas. ¿Cierto, hermano? Nació una nueva criatura, dice la gente. Te nació un nuevo hijo, porque nació en este mundo. ¿Cierto, hermano? Así que el nuevo nacimiento nuestro se da en el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y en la palabra, los dos que se conjugan para que pueda haber un nuevo nacimiento. Y a su nombre. Vámonos a la Biblia, por favor. Juan. Por favor. Perdón. Voy a terminar de leer el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas son hechas como son nuevas. Ok, váyase a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Antes del libro de los Hechos está Juan. Cuarto libro del Nuevo Testamento.
Juan capítulo 3. Es una enseñanza muy hermosa. Nicodemo, un principal entre los judíos, se acerca a Jesús de noche y le dice que él sabe que él viene de Dios, porque las cosas que hace Jesús nadie las podía hacer si Dios no está con él. Y entonces mire lo que dice el verso 3 del capítulo 3 de Juan. Jesús le responde, le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y de ¿qué? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario que nosotros nazcamos del agua y del Espíritu. Ojo, es necesario que usted tenga un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se da por agua y espíritu. La Biblia habla mucho de la simbología de las cosas, y la palabra muchas veces es simbolizada por el agua. O sea que aquí nos está diciendo que nosotros vamos a tener nuevo nacimiento si hay intervención de la palabra. La palabra es la que da el nuevo nacimiento. La Biblia, hermano, cuando usted la lee, ¿verdad? Cuando usted escucha un mensaje, en ese momento usted está recibiendo la palabra. ¿Estamos claros? A su nombre y a su gloria. Dios va a actuar con el Espíritu en usted. Y entonces, ese Espíritu, escúcheme bien, hermano, que está, ese Espíritu Santo que está en el creyente, que está en el predicador, cuando lanza la palabra, está saliendo esa palabra de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale de la boca de Dios, la Biblia dice que no regresa vacía, sino que hace lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Y por eso Dios usa a sus vasos, gente lleno del Espíritu. Cuando predica la palabra cae en ti, como esa semilla que habla Mateo capítulo 13, cuando el sembrador salió a sembrar. Y cuando la semilla cae en ti, ¿verdad? Llega alguien y la riega. Y si tú asistes a la iglesia constantemente, tú vas a recibir el agua, y esa matita que por dentro de la tierra, hermano, se va viendo surco, bendito sea el Señor, después de abrirse, ¿verdad? ¿Qué sucede? Un día, ¿qué? Un día sale, amado, a la luz, y ya, ¡ay, nació la matita! Mira, la semilla que sembramos nació. ¿Cierto, hermano? Así va a suceder con el nuevo nacimiento. La palabra sale de la boca de Dios, y Dios es el que va a hacer que germine en ti. Porque el único que puede intervenir en el nuevo nacimiento es el Señor. Y lo único que Dios usa es la palabra. Él no usa las obras de teatro, ni los mimos, ni los títeres, no usa nada de eso. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. A eso se refiere el nuevo nacimiento. Entonces, cuando un niño nace, ¿qué cosa en común tienen todos los humanos? Dígame cosas en común que tienen los humanos. Cosas en común. Dígame, a ver, las manos, ok. Las manos es algo en común que tienen los humanos. ¿Cierto que sí, hermano? Levanten las manos. Gloria al Señor. Todos tienen en común las manos. Gloria al Señor. ¿Qué más cosas tienen en común? Los ojos, ok. El cabello, ¿qué más? Las orejas. Y no tanto las orejas, sino como el lugar donde deben de ir las orejas. ¿Cierto, hermano? Las cosas en común. ¿Qué más cosas en común tiene, hermano? Usted ve un niño, un bebé. ¿Qué cosa en común tiene con usted que es un adulto? Tiene que tener cosas en común. Usted la ve y tienen cosas en común. Aunque él sea un niño y usted un adulto, tienen unas cosas en común. ¿Cierto, hermano? Y usted lo acaba de decir. Tiene boca, tiene lengua, ¿verdad? Ah, no tiene diente. Ok, no tiene diente, pero es un humano.
¿Cierto, hermano? Gloria al Señor. Amén. Tiene ojos, tiene cerebro, pero de pronto no piensa como usted, pero tiene cerebro. ¿Está entendiendo? Tiene pies, tiene piernas, pero no camina, pero algún día va a caminar. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted es un creyente que ya vive a Cristo, que es iglesia, usted tiene que comprender que los que están empezando, que los que van llegando, amados, que tienen el nuevo nacimiento, no van a tener el mismo crecimiento que usted, ni van a pensar tan espiritualmente como usted, ¿me comprende? Pero algún día van a ser de pronto hasta más altos que usted. Porque ese niño pequeñito que nace y que de pronto el papá se siente, ¿verdad?, muy orgulloso de su hijo y se ve tan grande el papá frente al niño, un día ese niño va a ser tal vez más alto que ese padre, que va a tener aún que cargarlo. Alabado sea el Señor. A eso es lo que se refiere la palabra cuando nosotros soportamos a los demás. Los entendemos a su nombre. Porque ya hemos crecido, porque somos más grandes, hermano. Y tenemos que entender a los bebés. ¿Cuántas veces se orina un bebecito, hermano? ¿Cuántas veces se orina un bebecito? Un recién nacido, hay que cambiarle los pañales. ¿Cuántas veces se orina?